Para escuchar esta historia, necesitas 4 cosas. Una cama, una almohada, un papelito chiquito, cualquier papelito, aunque esté arrugado, sirve, y tú. Perfecto. Empezamos. Varsovia, Polonia. Año 1876. Una ciudad con calles de adoquines, con plazas de piedra, con un río llamado Vístula, que se congelaba en invierno, tanto que los niños caminaban encima. En esa ciudad vivía una niña de 9 años, pelo castaño, ojos serios, una memoria que le permitía recordar páginas enteras después de leerlas una sola vez. Se llamaba María Sklodowska, pero su familia le decía Maña, que era más corto y más suave. Polonia en ese tiempo tenía un problema. No era un país libre, el imperio ruso la había invadido. Mandaba en todo, en las escuelas, en los periódicos, hasta en lo que los niños podían decir. Estaba prohibido hablar polaco en la escuela. Estaba prohibido estudiar historia polaca. Estaba prohibido cantar canciones polacas, solo ruso. Pero las maestras polacas, que eran valientes y un poco testarudas, se ponían de acuerdo. Cuando los inspectores rusos no estaban mirando, enseñaban polaco igual. Historia polaca, poemas polacos, en voz baja, cuidando la puerta. Era peligroso. Si las descubrían, la maestra perdía su trabajo. El colegio cerraba. A veces algo peor. La maestra de Maña se llamaba señorita Mayer. Era joven, tenía las manos pequeñas y un cuaderno secreto donde guardaba los textos polacos. Maña era su mejor estudiante. La señorita Mayer lo sabía. Las otras niñas también lo sabían. Y a veces, cuando Maña recitaba algo difícil sin equivocarse, la señorita Mayer la miraba con la cara que se le pone a una maestra cuando sabe que tiene a una niña especial. Esa mañana de noviembre, el aula olía a estufa de hierro. Había nevado en la noche. Las ventanas estaban empañadas. Las niñas tenían los dedos rojos. La señorita Mayer estaba leyendo un poema en polaco, un poema sobre los cisnes del Vístula, y entonces alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. La señorita Mayer se quedó congelada un segundo. Solo un segundo. Luego se movió rápido. Cerró el libro polaco. Lo metió debajo de su mesa. Sacó otro libro. Uno de geografía rusa. Lo abrió en cualquier página. Niñas, geografía, provincias de Rusia. Las niñas asintieron, sin decir nada. Habían hecho esto antes. La señorita Mayer abrió la puerta. En el pasillo estaba el director del colegio, pálido, con los ojos preocupados. Y detrás de él, el inspector ruso. El inspector se llamaba señor Hornberg. Era un hombre alto, bigote rubio, uniforme con botones dorados, 3 medallas en el pecho, y un cuaderno donde anotaba todo lo que veía. Entró al aula. Caminó entre las filas. Las niñas no respiraban fuerte. Maña se concentró en mirar su libro. El señor Hornberg se sentó en una silla al fondo. Sacó el cuaderno y dijo que la mejor estudiante se ponga de pie y recite. La señorita Mayer tragó saliva. Miró a las niñas. Sabía a quién tenía que elegir. Pero también sabía que Maña era la que más sentía las cosas. La que se ponía roja cuando algo le importaba. La que tenía los ojos demasiado expresivos. Si Maña temblaba, el inspector iba a notarlo. Si Maña dudaba, iba a anotar algo en su cuaderno. Y si anotaba algo, el colegio se acababa. Pero Maña era la mejor. Y el inspector había pedido a la mejor. La señorita Mayer dijo: Maña, levántate por favor. Maña se levantó. Las piernas le temblaban un poquito. Pero solo ella lo sabía. Caminó al frente del aula. Se paró derecha. Las manos cruzadas adelante, como le habían enseñado. El inspector la miró. Niña, ¿quiénes han sido los zares de Rusia? En orden, con fechas. Por dentro. Maña sintió algo. Algo caliente. Una rabia chiquita. Porque por dentro, le quería decir, esos no son mis gobernantes. Por dentro, le quería gritar, no quiero hablarte de ellos. Pero por fuera, Maña solo respiró hondo. Y empezó a recitar. Iván el III, 1462. Iván el IV, llamado el Terrible, 1533. Fiódor I,
1584, recitó todos, en orden, sin temblar la voz, sin equivocarse en una fecha, como si fuera lo más normal del mundo. El señor Hornbach asintió. Anotó algo en su cuaderno, pero anotó bien, no sospechoso. Otra cosa, niña. La capital de Rusia. San Petersburgo, señor. Los ríos principales. El Volga, señor. El Don, el Dnieper, el Ural, 20 minutos. Pregunta tras pregunta. Maña contestó todas, sin fallar una, sin levantar la voz, sin bajarla. Por fin el señor Hornberg cerró su cuaderno. Se levantó, se acomodó las medallas. Está bien. Continúe la clase. Salió. La puerta se cerró. Pasos en el pasillo, pasos en la escalera, pasos lejos. Silencio. Maña volvió a su pupitre. Se sentó, y entonces, solo entonces, le empezaron a temblar las manos. La señorita Mayer no le dijo nada por un rato largo. Cuando por fin habló, su voz era muy bajita. Maña, gracias, no dijo más. No hizo falta. La clase siguió. La maestra escribió en la pizarra, esta vez en ruso. Las niñas copiaron en sus cuadernos. Maña copió también, su letra perfecta, en ruso, sin un error, pero en el margen derecho, muy chiquito, tan chiquito, que nadie podía verlo a no ser que se acercara mucho, escribió una sola palabra, en polaco. Escribió jutro, que en polaco quiere decir mañana. Esa tarde, Maña caminó a su casa por las calles de Varsovia. La nieve había empezado a caer otra vez. Los faroles se prendían uno a uno. Sus hermanas le preguntaron cómo había sido el día. Maña dijo, bien. No mintió, solo no contó todo. Esa noche, antes de dormir, hizo algo que hacía a veces, algo que nadie sabía. Repasó en su cabeza, muy despacio, las cosas que de verdad le importaban. Los nombres de las plantas que crecen en los bosques polacos. Los nombres de los huesos del cuerpo humano que su papá le había enseñado. Los nombres de los reyes de Polonia, desde Miecislao I. El poema de los cisnes del Vístula, línea por línea. Todo lo que el inspector no podía oír, todo lo que el inspector no podía quitarle. Maña sonrió un poquito. En la oscuridad de su cuarto, donde nadie la veía, y se quedó dormida. 35 años después, María Sklodowska, que para entonces el mundo conocía como Marie Curie, se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Nobel, y en la única persona, hombre o mujer, en ganarlo 2 veces. En 2 cosas diferentes, física y química, descubrió un elemento nuevo, un elemento que nadie había visto antes. Cuando le pidieron que le pusiera nombre, no le puso nombre en latín, como hacían todos los científicos, le puso Polonio, por Polonia, y ya está. Fin. Ah, espera. Suscríbete. Ok, ahora sí. Fin. Buenas noches.